arte es mi camino espiritual y es un camino espiritual. La base. Te presenten aquí ahora y todo lo demás se iluminará por sí mismo. Y en el punto chamánico, toda la práctica que hacemos va enfocada en recuperar nuestro poder como dioses y diosas. Oh, ahora estoy llorando, ahora estoy triste, ahora estoy alegre, sabiendo que el objetivo no es llegar a estar alegre siempre, sino poder disfrutar de todo ese movimiento. Estamos aquí purgando nuestras heridas, que son las mismas heridas que tienes tú como ser humano, como humanidad, y al hacerlo no solo estamos sanando las de nosotros, sino sanando las del colectivo. Esa emoción, toda esa rabia y gozártelo desde el cuerpo. Si tú estás sintiendo celos, sentir celos con tus rodillas, sentir celos con tu corazón, sentir celos con tu cabeza y que esos celos imprenden todo tu cuerpo y que sientas la vida pero a un nivel... Exprimir las emociones, exprimirlas completamente así hasta que ya no quede nada. La mayoría de las relaciones se estanquen, se bloqueen porque estás viviendo una realidad que no es coherente con la vida que te está atravesando por dentro. Está en modo automático. Exacto. Si tú te mueves exactamente de la misma manera todos los días, piensas exactamente de la misma manera todos los días. Reconocer que como humanos tenemos el poder de crear realidad y de darle sentido a lo que surge. Conecté con toda esa energía súper poderosa que me hizo salir de esa enfermedad y me hizo además cumplir los sueños que tenía en mi vida en ese momento. De posibilidades, estamos llenos de luz, estamos llenos también de rabias y de matices, pero como tú puedes ver el arquetipo de una deidad que tiene todos esos matices, pero es un dios. La reescritura de esos mitos fundacionales que terminaría en una reescritura de nuestro inconsciente colectivo y en un lugar de paz, amor, armonía en la sociedad. O sea, eso sucede en estas experiencias inmersivas. De eso se trata esta práctica, de que cada persona que venga pueda conectar con ese Dios y con esa diosa que tiene en su interior, pueda recordar ese poder que tiene, porque realmente somos diosas y dioses encarnados. Hola, bienvenida y bienvenido al Territorio Fuego, un capítulo muy especial que estamos haciendo, porque está la querida llamada Evelyn Corbera con nosotros, la creadora y única. Hola. Y original. Evelyn Corbera, Territorio Fuego, empezó. Suave. Por favor. Bueno, la creadora de la idea de este programa y yo soy el hacedor. Y comencé detrás de las cámaras y de las luces y bueno, me he motivado también como buen Leo, que tenía mi Leo apagado durante muchos años, a ponerme delante de cámara y compartir acá nuestras ideas, un poco lo que viene siendo nuestra vida. Este tipo de conversaciones las tenemos todo el tiempo en nuestro hogar, aquí donde están ustedes siendo bienvenidos también. Pero bueno, decidimos grabarla y compartírsela. Y tratar de transmitirle lo más claramente posible y a la vez transmitirnos a nosotros qué es lo que estamos construyendo. Porque si un poco nos sigues, si has estado al tanto, o si ya fuimos parte de lo que se puede llamar un poco nuestra pequeña comunidad, sabrás que estamos construyendo algo muy innovador, rompedor. O sea, yo estoy enamorado de lo que estamos construyendo y no me refiero solo a nuestro bebé, sino a lo que estamos construyendo, el regalo que estamos intentando hacerle a la humanidad, porque así lo sentimos cuando lo hacemos. Antes de hacer la primera pregunta, ¿no? A ver, si conoces quiénes somos, quién es ella, sabrás que tuvo un despertar espontáneo de Kundalini. Esto Eve me lo contó a mí en nuestro primer mes juntos, algo así. No habíamos tenido muchas citas, porque tampoco fuimos muchas de citas. Pero me lo contó a mí y yo, bueno, yo tengo Urano y Neptuno en la casa 9, es como totalmente open mind y transgresor a todo lo que es el orden y la espiritualidad. O sea, yo me lo tomé muy natural, muy normal, porque además desde el primer momento que nos conocimos mi energía completamente se abrió a la de ella y fue como, o sea, no es la primera vida que estamos juntos. Y todo lo que ella me decía era como si ya lo hubiera oído antes, ¿no? Entonces ella me contó esto de la Kundalini y yo, lejos de pensar que estuviese loca o cualquier cosa parecida, lo que hice fue también como investigar y de hecho yo he sentido. En el principio, recuerdo un día que estábamos en tu casa, fue muy loco, que yo te tocaba
y mi mano empezaba a temblar. O sea, esto no lo habíamos contado antes. Y yo decía, no puede ser, ¿no? Es como demasiado, está mi mente interfiriendo. Y llegué al punto en que puse la mano, puse la pared detrás para que no hubiera forma de que yo moviera la mano y la mano se seguía moviendo, ¿no? O sea, estamos hablando de unos niveles energéticos que habitan tu cuerpo muy diferentes a los de cualquier otra persona. Y por eso yo siento que eres como la persona ideal, entre muchos que pudieran también hacerlo, para crear esto que es el Butto, ¿no? Entonces, háblame del Butto chamánico. Exactamente. Entonces, háblame porque yo lo sé. Y te voy a preguntar igual si siento que algo no dices, pero háblame por qué haber tenido un despertar espontáneo de Kundalini hace ya 5 años, que te cambia completamente lo que es tu cuerpo energético y las sensaciones y la conexión con el presente, con el aquí y el ahora, con tu cuerpo. Te ha brindado las herramientas y la posibilidad de transformar lo que conocemos como Butto tradicional y crear esta nueva especie de Butto que tú llamas a veces como danza, una especie de danza contemporánea o algo así, pero yo no lo veo para nada así. O sea, que voy a también yo participar. O sea, para mí es una práctica netamente espiritual, que se podría haber inventado perfectamente un monasterio en la India, en Japón, y bueno, lo has creado tú aquí en España en el 2025. Bueno, primero quiero decir que para mí el término de Butto chamánico y el decir que he creado esta danza, tampoco estoy demasiado de acuerdo. O sea, lo digo así porque es una manera también de expresión, que no vamos a estar redondeando todo el tiempo lo que hablamos. Pero más bien es un recordatorio para mí, ¿no? Como de que yo he recordado que esta práctica existe, he canalizado algo que ya existe y que, según lo que yo quiero investigar también, creo que en algún momento ya se practicó esto en la humanidad, no tan lejano. Y ahora mismo estoy tomando de eso que, bueno, me ha llegado la información por diferentes vías. Pero el término, la unión de los términos Butto y chamánico sí lo he creado yo para referirme a lo que estoy haciendo, que también, bueno, es una manera de nombrarlo. Pero sí, es algo bastante especial. Entonces, con respecto a lo de la Kundalini, el tema es que en el 2020 yo tuve este síndrome de Kundalini, del que ya he hablado un montón. Les vamos a poner los enlaces abajo de los videos donde explico específicamente para las personas que entran nuevas y que sienten resonancia con ese tema. Tuve este síndrome donde a mí se me despertó mi energía vital demasiado, mi energía Kundalini, y yo pasé de no sentir mi cuerpo prácticamente, tenerlo adormecido, a sentir demasiado mi energía. O sea, sentirlo como una persona normal lo siente. O sea, pasé de sentirlo como una persona normal lo siente, exacto, a sentirlo en extremo. Y de hecho, que voy a apuntar esto, hay un libro que es de Gopi Krishna, es el yoga de la... no me acuerdo cómo se llama el libro. Yo tampoco, lo tengo acá. Bueno, igual le ponemos el nombre encima. Pero bueno, hay un libro de Gopi Krishna sobre todo el proceso, que es justo... El yoga de la energía, el despertar de la Kundalini. Ajá, bueno, ese libro. Justo lo estamos leyendo ahora y cuenta exactamente lo que a mí me sucedió con el tema de la Kundalini. Y bueno, es eso, que comencé a percibir mi energía demasiado fuerte. Fue como si me hubiera aumentado el voltaje. Literalmente sucede algo así. Entonces estuve mucho tiempo intentando gestionar eso. Al principio era demasiado caótico, al principio yo no podía gestionarlo, de hecho estuve 6 meses en cama prácticamente. Y luego poco a poco fui haciendo mi vida con esta energía, pero no había encontrado una práctica que a mí me sirviera verdaderamente para lidiar con lo fuerte que estaba sucediendo. Y para mi cuerpo poder asimilar todo eso que estaba pasando.
Entonces encontré la danza Butto. Encontré la danza Butto también de maneras muy azarosas y muy mágicas. Y esta fue la práctica que a mí me permitió abrir mi cuerpo, abrir mi mente y abrir todo lo que yo era para recibir toda esta energía vital que me estaba atravesando. Lo que pasa es que encontré la danza Butto y fue una herramienta maravillosa de la cual estoy, eternamente agradecida y comprometida con seguir practicándola, por supuesto. Pero para mí fue una herramienta espiritual. Fue una herramienta de liberación de mi ser, de conexión de mi ser y de expansión de la conciencia, de lidiar con la energía Kundalini, de abrirme a recibir la energía Kundalini. Pero esta no es la filosofía que se trata en el Butto tradicional. En el Butto tradicional hay muchas personas practicándolo y cada persona tiene su propia filosofía. Pero en general va más de una apertura a la vida en general. Se dice una guerra a muerte contra el juicio humano. Eso sí es bastante común en todas las prácticas de Butto. Una apertura a todas estas manifestaciones de la experiencia, aceptar tanto lo más bonito como lo más feo sin juzgar. Y también va como, del goce, de habitar el cuerpo, de conectarte. Pero no tiene un sentido expansivo y nunca se menciona la danza Butto como un camino hacia la iluminación, como un camino espiritual. Y para mí esa es la diferencia y eso es lo que ha hecho que yo tenga como mi propio camino en este sentido, que abra mi propia línea y está mucho más enfocado a las personas que están en un camino espiritual abiertamente, a las personas sobre todo personas que han atravesado una activación de la Kundalini o que están en un proceso de despertar espiritual o quienes sientan ese tipo de conexión. Porque es una herramienta completamente válida y que a mí me llevó, esto es muy importante, a alcanzar un punto en el que yo sentí el éxtasis de la vida y sentí la conexión con todo. O sea, a un nivel verdaderamente potente en cuanto a conexión, en cuanto a iluminación. En ese punto ya luego pasaron cosas y el camino ha sido aterrizar todo eso que yo viví, ofrecerlo como un servicio y entonces, es otra parte del viaje de Eterno, como diría Joseph Campbell. ¿Qué diferencias tú crees que pueda sentir una persona que practique Butto tradicional o Butto ibérico, como le llaman aquí en España, o el Butto más clásico, en su cuerpo, en su vida, a nivel personal de transformación, a una persona que practique Butto chamánico contigo, ¿no? Con lo que has creado? Primero quiero decir que la práctica del Butto tradicional, por decirlo de alguna manera, del Butto que no es Butto chamánico, a mí me abrió muchísimos caminos y me llevó a un nivel muy elevado. O sea que practicar Butto, siempre que sea con personas cuidadosas, con profesores cuidadosos, guías conscientes, que hay muchos también, siempre te va a llevar a un buen lugar. Ahora, la diferencia más clara es que el Butto tradicional permite que emerjan formas, imágenes, sensaciones y prepara el cuerpo y prepara a los cuerpos en general para que sean capaces de recibir todo eso y para que sean capaces de constelar, de danzar con lo que surge. El tema, para mí, el fallo en ese sentido es que esas imágenes emergen sin más y no se les da un destino. Es decir, como que se abre el cuerpo a recibir y canalizar energías, pero no se tiene una conciencia de a dónde estás yendo, a qué puerto estás llegando, porque a veces se pueden canalizar energías que no son de todo beneficiosas y entonces la persona que practica Butto tradicional puede sentirlas, puede bailarlas, pero
no llega al punto que llegue el chamán, que es de, espérate, aquí hay un demonio, yo lo voy a transmutar y lo voy a ver hacia la luz. Ese es el grand five que yo veo en la práctica del buto tradicional, que de pronto se abre mucho el espacio a conectar con muchas energías, con todo, hacer una antena literal, estar abierto a todo, pero hay un punto en que la persona pierde poder, por decir esa palabra. Creo que es que pierde poder. Por ejemplo, a nosotros siempre nos recalcaban que tienes que de alguna manera desaparecer, que te debes convertir en un canal. De hecho, el buto tradicional se pinta el rostro y el cuerpo de blanco para eso mismo, para que uno pueda estar limpio de ti mismo y puedas canalizar todas las energías. Pero lo que yo he percibido es que al convertirte en ese papel en blanco, te desconectas de la energía masculina. Entonces el buto tradicional es pura energía femenina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como puro caos, es caos. Las formas que emergen son caóticas, las performances que se hacen a veces pueden ser imágenes, ideas, sueños, pero no son rituales de manifestación, no son rituales para llegar a un lugar. Que para mí eso es muy importante cuando estás trabajando con las energías. El buto chamánico hace exactamente lo mismo que el buto tradicional, pero le añade la cualidad de que te abres y a la vez diriges las energías en una dirección, y en ese sentido te empodera muchísimo como ser humano, porque esta vida humana, esta personalidad, estos cuerpos también son válidos, y para mí hay que incluirlo dentro de la danza, dentro de la existencia. No se trata de huir a un lugar donde todo es caótico y nada tiene sentido, sino de reconocer que como humanos y con esta experiencia vital, con este traje que llevamos, tenemos el poder de crear realidad y de darle sentido a lo que surge. Entonces, en este punto tomo también de Antonin Artaud, que hablaba de esto mismo, de que, por ejemplo, los surrealistas tomaban las imágenes que surgían del inconsciente como poesía en sí mismas. Y él decía que no basta con abrirse al inconsciente, no basta con canalizar determinadas imágenes para hacer poesía. Que haces poesía cuando tú eres capaz de abrirte a todo eso, pero también de ordenarlo y de darle un sentido, que es la capacidad también de Dios, de conectar con nuestro poder como dioses. O sea, el buto tradicional, esta es otra manera de compararlo, el buto tradicional no contempla al humano como Dios, sino que el humano lo ve como algo que debe erradicarse. Lo humano se debe erradicar, o lo humano se debe vivir, pero desde lo humano, sin llegar al punto de trascender lo humano hacia la capacidad de dioses. Y en el punto chamánico, toda la práctica que hacemos va enfocada en recuperar nuestro poder como dioses y diosas, nuestro poder de cambiar la realidad. Entonces, toda la práctica que estoy haciendo va tanto a abrirse a la energía, o sea, recibir todas las energías que creemos ajenas a nosotros, pero también luego desde nuestra fuerza de voluntad poder dirigirlas hacia un camino, hacia un destino, porque para mí no hay mayor goce que crear. Y creo que el sentido de estas vidas humanas es crear algo nuevo. Y por supuesto, como también lo he dicho en otros momentos, es crear, pero no crear, o sea, el hecho de crear algo específico y llegar a ese punto donde creaste lo que querías crear es una meta, pero no es la gran meta. La gran meta es bailar, disfrutar el proceso, a lo que yo llamo bailar, de ir creando, de estar creando, bailando y creando a la vez. Es la diferencia para mí. Yo lo he sentido así también, o sea, llevamos 2 años y unos meses,
Y a mí justo hace muy poco, hace tan solo creo que unos meses fue que entendí, aunque es algo que no se entiende desde la mente tampoco, no se entiende solo escuchándote hablar, sino sintiéndolo. Entonces solo hace unos meses yo sentí, luego de estar en 3 meses en la formación que estás haciendo ahora, bailando todas las semanas, yo sentí realmente lo que estaba sucediendo y la transformación en mi cuerpo. Cuando comenzamos hace ya más de 2 años como pareja, recuerdo que fui una jam, debuto normal con el grupo, compañeros de debuto de la academia, y también hice un taller con uno de tus profesores, y también casualmente hice un taller, bueno, hice 2 talleres en ese momento. Hice otro con una persona que es como guía también, que usa, bueno, prácticas somáticas, que es como sentir las emociones dentro del cuerpo, que es algo que evidentemente la cintura. Y poniéndolo de alguna manera, creo que era como ir a la sombra, cosa que es imprescindible, ir a la herida, a la oscuridad esa, en la oscuridad esa que es la oscuridad fértil, y chocar con nuestros miedos, con nuestro diablo, la persona del cuento que estamos haciendo, con esa herida, pero ya luego te quedas solo, ¿no? De alguna manera. Como que lidias tú solo con esa oscuridad, con esa sombra, con ese dolor que encontraste ahí, y ya bastante difícil es tener la valentía para afrontarlo, para escapar en ese dolor que a veces no es ni siquiera nuestro. O sea, cuando empiezas a escapar, de arriba es nuestro, pero cuando sigues escapando ya te das cuenta que es un dolor generacional que viene de nuestro niño interior herido a lo que traemos de otras vidas. Y es bastante difícil y fuerte hacerlo solo. De hecho, en algún momento yo también lo he enfrentado solo, porque de determinadas razones. Y bueno, hemos visto también cómo me ha afectado, ¿no? Y lo afectado que estuve en esos momentos. Y ahora haciendo la práctica semanal de debuto contigo en la formación, que además es una formación impresionante por todo lo que haces con el tarot, y he sentido como que se va la herida, incluso en una sesión, no es una cosa que haga semanal, sino en la misma sesión. Uno puede tener viajes muy intensos hacia adentro, hacia esa oscuridad, pero luego la misma dramaturgia, por llamarlo de alguna manera, la misma práctica que tú has creado, el mismo flujo de la energía te saca, ¿no? Y tú sanas en el mismo, claro, comienzas a sanar, ¿no? Porque todo el proceso, pero comienzas a ver ya la luz en la misma clase, en la misma práctica. Y eso a mí me ha transformado muchísimo. De hecho, ya te digo, como que ya soy capaz de sentirlo en mi cuerpo, y sentir también que lo que hablaba yo, y porque también quería hacer este vídeo, como que es un camino espiritual, más que una danza contemporánea o una danza o lo que sea. O sea, para mí, que he practicado, bueno, sabes, yoga kundalini, vipassana, he hecho muchas prácticas buscando caminos espirituales, buscando la verdad, buscando alguna guía, y todo este tiempo la guía ha estado al lado mío, y ha sido tú, como el punto chamánico, que además te he dicho que tú de alguna manera como que tienes ese don, esa virtud de hacer las clases desde un sentir muy profundo, bueno, porque hay información, la mitad de la información que hay es sentida, no es información escrita y textual, no es de la mente, es información del cuerpo, y tú das las clases de esa información del sentir. Y yo te he dicho, mira, hoy hiciste ejercicios que son de Kundalini y yoga, y tú quizás tenías una noción, pero no era como que te has leído manuales de Kundalini y yoga. Yo te digo, hoy hiciste unas prácticas que son de Vipassana. Entonces, de alguna manera, el punto chamánico envuelve tantas prácticas y dimensiones que yo incluso algunas ni siquiera conozca, que yo siento que es eso. O sea, yo lo estoy viviendo, y creo que muchos de tus alumnos también, y me gustaría en algún momento que lo conocemos, como un camino espiritual. Un camino espiritual que yo siento que está entre la meditación más profunda, que es la vía de la iluminación, ahora escrita en milenaria, a la iluminación de estar en despierto en lo cotidiano, ¿no? En nuestras vidas cotidianas, cocinando, manejando, haciendo nuestra vida más común, por así decirlo. Yo lo veo como un camino espiritual, y lo veo así, y es así, para mí es así, es mi camino.
también. Pero a mí me gusta recalcar que es una práctica de danza contemporánea, incluso es más allá de la danza, ¿no? Es una danza muy abarcadora, porque después vamos a hablar de cómo se va a convertir y se está convirtiendo también en un método para actores. Pero bueno, me gusta recalcar que es una práctica de danza, una práctica artística, porque hay muchos caminos espirituales y la mayoría, o prácticamente ninguno, conecta al arte como el camino. Entonces, para mí el arte específicamente, o sea, aparte de todo lo demás, el arte es mi camino espiritual y es un camino espiritual. Y es un camino espiritual para la humanidad, si lo vemos así. Por eso es que también priorizo el hecho de crear arte en la formación y en todo lo que sea que hagamos con el punto chamánico. El final siempre del proceso, o sea, el resultado y también el proceso en sí, es artístico. Y eso, o sea, solo camino espiritual, sin la parte artística, no es lo que estamos haciendo. No es un punto chamánico. Porque va en un sentido también estético. O sea, es una cosa que estamos trabajando bastante. El sentido estético de lo que se está haciendo. No estético en el punto de priorizar la forma por encima del estado, por encima del contenido, por encima de la vivencia, sino que la forma en sí es un resultado de la comunicación que uno establece con lo divino, como un templo, como el vestuario de muchas tradiciones, de muchas religiones. Entonces también la idea es ir a buscar esa conexión con lo estético, con lo formal, que por cierto también estudié diseño, entonces tengo eso muy, muy presente. Desde ese lugar sagrado, desde ese lugar donde mi creación visible, ya sea la danza, ya sea el vestuario de lo que hacemos, ya sea el espacio, tiene un sentido, tiene una conexión con algo interno. Y donde lo que yo creo, o sea, donde mi danza también está conectando con otro ser humano como conecta el arte. Que no hay posibilidad de conectar más con el corazón de otro ser humano que no sea el arte. Que lo hablamos todo el tiempo, sabiendo lo que se crea en el mundo, no digamos ya, como yo tengo mi discurso que es de manera consciente, sino que bueno, la gente se analiza y crea determinadas obras que caen en un loop donde estás transmitiendo una energía de violencia o de oscuridad o de inconsciencia, ignorancia, y esa energía misma es la que alimenta a las personas que la consumen y se transmite en sus vidas. Entonces hay un loop ahí donde no se salen de la rueda del samsara, ¿no? Y eso un poco también yo lo siento con el buto más tradicional, que si tú bajas a lo profundo, tú bajas a tus heridas y luego cuando danzas muestras eso a los demás también y estás transmitiendo esa energía, no estás trascendiendo esa energía y caes en el loop de la oscuridad, de la sombra, oscuridad y sombra y nunca sales de ahí a la luz, que es parte también del ciclo. Entonces como que es lo que propones tú y lo que estamos haciendo con el punto chamánico, yo como alumno y tras cámaras también, es como, vale, estamos aquí purgando nuestras heridas, que son las mismas heridas que tienes tú como ser humano, como humanidad, y al hacerlo no solo estamos sanando las de nosotros, sino sanando las del colectivo y mostrando cómo lo estamos intentando nosotros, porque tampoco es que tengamos una verdad absoluta ni nuestro camino sea el camino de todos, pero es como en ese acto de entrega, que además se hace desde el amor, es como ya le estoy dando una energía diferente, ya estoy creando, como tú dices, ¿no? Que es el propósito final de nuestra existencia, de nuestro ser. Entonces, hablando más del buto como tal, que es que esto me fascina, ¿no? Yo comencé en mi búsqueda, que ya había mencionado varias cosas, y una de ellas fue que yo comencé a meditar por mí mismo, sin tener ninguna escuela ni academia ni nada. Bueno, eventualmente llegué a Vipassana y practiqué Vipassana y sentí que, bueno, Vipassana es la meditación que hago, me encanta, supongo que hay otras muy buenas, pero bueno, caí que, bueno, poner la conciencia en el cuerpo, que es algo que se hace en el buto, es el camino, ¿no? Porque está tú
todo el tiempo estamos, como ahora hablando, en nuestras vidas con la conciencia en la mente, y estar con la conciencia en la mente es no estar presente, es estar en el no tiempo, porque es el tiempo futuro de la ansiedad, el miedo a lo que va a pasar y estás planificando, o la depresión y la culpa del pasado que pudiste hacer mejor, ¿no? Y que quieres solucionar, ¿no? Si hubiera hecho tal cosa, si hubiera cambiado tal cosa, quizás no estaría en esta situación, ¿no? Estás en un no tiempo ahí que no estás presente, estás con la conciencia en tu mente, en tu cabeza, de alguna manera, y te olvidas de tu cuerpo. Y tanto el Vipassana como el Butto samánico lo que hace es bajar esa conciencia, que al bajarla se expande y la llevas a todas las extremidades, a todo lo largo de tu cuerpo, e incluso en algunos momentos puedes sentir más tu cuerpo energético, como también hemos hecho algunas prácticas y nos sentimos como todo nuestro cuerpo energético sosteniendo nuestra conciencia, ¿no? Habitado por nuestra conciencia. Y eso es algo que parece, y se puede decir así como muy fácil, pero no es para nada fácil y tampoco es sencillo. O sea, cuando tú habitas tu cuerpo desde toda tu conciencia, primero que al poner la conciencia en tu ser, en tu cuerpo, encuentras bloqueos, encuentras traumas, encuentras daños emocionales que estaban ahí desde, quién sabe, probablemente que eras un niño, y al ponerle luz, al iluminarlo con tu conciencia, lo sanas y ya ahí estás trascendiendo esa oscuridad. Y además estás estando más presente en el aquí y el ahora, porque tu cuerpo es la antena, es el receptor, donde tú, si escuchas algo, si ves algo, si sientes frío, si sientes calor, si sientes hambre, todos los dolores que puedas estar sintiendo de infelicidad con tu pareja, infelicidad en tu trabajo, infelicidad en tu vida, todo eso se manifiesta ahí, y todo el tiempo, como estamos entretenidos, como estamos drogados, porque hay un montón de drogas, o sea, las redes sociales ya por sí son una droga, estás siendo inconsciente de todo eso. Y el punto precisamente lo que hace es eso, como te aterriza tanto en el aquí y el ahora, que estás viviendo la experiencia del ser en todo momento. Por eso yo recalco que te cambia la vida, porque lo que normalmente haces es esa estado de inconsciencia, comer, viendo algo, o pensando en mañana, o pensando en el ayer, lo haces presente. Y ya es una experiencia completamente diferente. Y así toda tu vida, ¿no? Entonces, como, vuelvo y repito, es una práctica creadora, pero también es parte del camino espiritual, al tener como la base de eso principal de estar presente en el aquí y el ahora, que para mí el camino espiritual es eso, ¿no? Como la base, ¿no? Estar presente en el aquí y el ahora, y todo lo demás se iluminará por sí mismo, porque está el ser, la conciencia creadora, habitando tu cuerpo y habitando tu realidad. Que también, otra parte que tiene el estado de presencia absoluta, este que mencionaba, es la conexión con el placer. O sea, habla un poco de eso y de cómo tú también vives y hemos vivido. Porque en algunos jams, por ejemplo, he sentido así una energía dionisíaca que fue completamente maldecido y eliminado, ¿no? Y tergiversado por la Iglesia Católica. O sea, el mismo término de orgía no tiene nada que ver con personas teniendo sexo grupal. O sea, es un término que va al éxtasis del individuo y al éxtasis colectivo, pero nada que ver, si bajas un poco a lo que significa la palabra éxtasis, realmente es el estatismo de estar fuera del ser, ¿no? O sea, ni siquiera tiene una connotación sexual. Y yo sentí en algunas jams y en algunas prácticas que tú sientes esa éxtasis por la vida, por estar vivo, el éxtasis por tu propio cuerpo, sin ninguna connotación sexual, que también al estar más presentes y estar más conectados es inevitable, o sea, es inherente. El Butto te permite acoger todas las experiencias sin juicio, y eso es muy importante con respecto al placer, porque estamos acostumbrados a creer que el placer es el gusto de comerte algo rico, o el momento en que te picas y te rascas y satisfaces un deseo, ¿no? Creemos que el placer es la satisfacción de un deseo. Pero el Butto trabaja en el mismo sentido del Tantra, en que no se trata de satisfacer un deseo. De hecho, trabajamos mucho en
de tener el primer impulso de quiero llegar hasta allí y voy y llego, sino que el Butto va a disfrutar cada milímetro de ese proceso, de disfrutar cada sensación sutil que surge, de disfrutar incluso, o sea, disfrutar el dolor y la tristeza. Nosotros hemos tenido experiencias donde yo he sentido un dolor extremo, físico, emocional, y yo le he dicho a Fernando, no, es que estoy disfrutando. Parece súper loco, pero en realidad es real. Estás conectada con lo que estoy conectada, estoy viva, o sea, para mí, claro, estoy abriéndome a la vida, y esa apertura a la vida y a todo lo que te atraviesa es el éxtasis que trae el Butto. Y es lo que va generando en el cuerpo, en el individuo, cada vez más la práctica del Butto. Porque te comienzas a darte cuenta que calificar una experiencia de positiva o negativa es una cosa de la mente. Y entonces, el Butto, a diferencia del Vipassana, que también es muy útil para complementarlo con la práctica del Butto, el Butto te permite incluso pensar en el futuro, pensar en el pasado, viajar en el tiempo con tu mente, tener pensamientos difusos, oníricos, caóticos. Pero más que pensar, soñar. Yo diría que es sentir, porque es muy poético. Exacto. Tú no estás pensando en tu vida futura o en tu vida pasada, sino que tú estás sintiendo y reviviendo emociones más que momentos, o momentos ligados a emociones, no se puede dividir, yo creo, pero desde la poesía. Desde la poesía. Y una de las cosas que me pasa mucho, y hablo de la experiencia de alguien que ha consumido drogas psicodélicas, o sea, es normal, es que tú sientes el rewire, o sea, el reseteo, el reordenamiento de cables, la expansión de conciencia, se le llama así, de cuando consume algún psicodélico, ¿no? Que tu conciencia se expande, como decía antes, pero en el Butto lo haces sin ninguna droga, solo con poner la conciencia y la presencia en el cuerpo. Y cada clase, cada semana que pasa, tú sientes como mismo también pasa con el Vipassana y con largas horas de meditación, tus conexiones cerebrales han cambiado, ¿no? Sí, están todo el tiempo cambiándose, porque lo que hace Butto es desrigidizar. Desrigidizar los patrones esquemáticos con los que entendemos la realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos el comportamiento humano de hacer quizás 100 movimientos al día. Me levanto de la cama, me lavo la boca, siempre así, con esta mano, en esta posición, pongo el cepillo de dientes, me voy, me visto. Exactamente los mismos movimientos. Incluso las personas que bailan tienen técnicas específicas, bailes tradicionales, que es pon la mano aquí o mueve para acá, que son movimientos que son patrones. Entonces, el Butto a nivel de danza lo que hace es eliminar todos esos patrones y dejar que surja desde la propia sensación, desde la propia vivencia interna, una danza nueva. Siempre es una danza nueva. Esos patrones corporales, o sea, el patrón de comer siempre igual, de lavarnos la boca, de todo, hacer las mismas muecas, los mismos gestos cuando sentimos las mismas emociones, o sea, todos estos patrones corporales están conectados directamente a surcos cerebrales, o sea, a patrones ya establecidos en tu cerebro. O sea, si tú te mueves exactamente de la misma manera todos los días, piensas exactamente de la misma manera todos los días. O sea, esto es increíble. Entonces, cuando ya tú cambias la forma de moverte, cambias la forma de pensar. Sí, y también esto es muy bueno para las relaciones interpersonales, sobre todo las relaciones de pareja. Porque cuando tú estás viviendo un tiempo con tu pareja, inevitablemente hay cosas que se dicen, que lo hemos hablado mucho, hay cosas que se dicen ya por costumbre, en plan, bueno, todas las noches a las 8 nos acostamos a dormir y te digo te amo y te doy un besito en la frente, o donde sea. O te digo, ay mi amor, no sé qué, como que hay patrones que se van fijando. ¿Y qué es lo que hace? Que la mayoría de las relaciones se estanquen, se bloqueen, porque estás viviendo una realidad que no es coherente con la vida que te está atravesando por dentro. Está en modo automático. Exacto, es modo automático. Estás viviendo
como bajo un programa. Eso es algo que yo, cuando salí de la escuela, que estaba demasiado abierta, de hecho me faltaba un poco de estructura. La escuela de Buto. La escuela de Buto. Yo veía a la gente y yo veía robots, o sea, como autómatas. Veía autómatas y podía ver el programa. Lo veía muy claro, como que estaba también en un punto de mucho distanciamiento de la mayoría de los humanos. Y no podía lidiar con eso. Ahora ya yo puedo lidiar con los automatismos de la mayoría de la gente, y también tengo los míos propios que se van también quitando. Pero sí, es muy importante entender que todo el malestar que tenemos como humanos viene de vidas congeladas, de vidas en las que estás atrapado en un esquema mental, a veces por años, y a veces te mueres y no sales de ahí, a no ser que tengas... esto es súper importante, que muchas veces no sales de esos patrones a no ser que tengas un choque brusco, que entonces se te desordene todo y entonces cambia tu mente. El Buto, ¿qué es lo que hace? Te ayuda a vivir el desastre de descoordinar todo tu mundo desde la propia danza. Entonces es como que te prepara y te lleva a niveles de evolución sin necesidad de que tú tengas que vivir experiencias radicales, tormentosas, dolorosas. Aunque, bueno, en la vida suceden estas experiencias, pero aún así vas a tener más herramientas para afrontarlas. Y vas a poder danzártela. Que danzártela es vivírtela completa, como, ahora estoy llorando, ahora estoy triste, ahora estoy alegre, sabiendo que el objetivo no es llegar a estar alegre siempre, sino poder disfrutar de todo ese movimiento. La otra conexión que se hace con el Vipassana, que todo es pasajero, que todo es efímero, que no hay ni siquiera una verdad, porque esa verdad también es efímera. Entonces, ¿para qué afianzarse? ¿Para qué agarrarse a ese deseo, ya sea placer o tristeza, si es efímero? No hay sentido. Sí, es una cosa muy importante que tiene el Buto en común con el Tantra, y que, por ejemplo, el Vipassana no lo trata tanto así. El tema con el Buto y el Tantra es que toman las emociones o las energías inferiores, le llaman así en el Tantra, para sublimarla, por supuesto, y llegar a un nivel de mayor iluminación y de mayor pureza. Pero en ese proceso de purificación de esas energías, en ese proceso de evolución de tu conciencia, hay un goce vital. Entonces, por ejemplo, tú tienes una experiencia de celos, o tienes una experiencia de desamor, y tú sientes celos, vamos a poner celos como única emoción, pero sientes muchas más cosas. Y en el Buto, tú puedes disfrutar de sentir esos celos sin decir, estos celos no son reales, o sea, entendiendo que son pasajeros, que tú eres más que eso, pero puedes encarnarlo con todo tu cuerpo, y te aseguro que eso se siente un placer tremendo cuando tú te pones en ese papel, como si fueras un personaje, de ahora siento todos estos celos, incluso voy a hablarle a esta persona imaginaria sin caer en discusiones reales, en cosas reales, sino que vivirlo desde la danza, vivirlo desde el arte, toda esa emoción, toda esa rabia, y gozártelo desde el cuerpo. Eso es muy placentero, y es tantra también. Ahora, en el tantra tradicional, ¿qué es lo que se hace? Se siente toda esa energía, se sube, se sublima a través de la respiración y la presencia. Y el Vipassana, ¿qué es lo que te da? La estructura necesaria para que tú seas capaz de poder sostener toda esa intensidad. Pero el Buto va más allá. El Buto va a la vida, y el Buto te permite, si tú estás sintiendo celos, sentir celos con tus rodillas, sentir celos con tu corazón, sentir celos con tu cabeza, y que esos celos impregnen todo tu cuerpo, y que sientas la vida, pero a un nivel súper potencial, que para mí es el estado de goce más alto. Por eso es que practico Buto, porque es superior incluso al tantra tradicional. Yo lo veo como exprimir las emociones, exprimirlas completamente así hasta que ya no quede nada, y entonces de ese vacío fértil por demás, porque es el vacío de la oscuridad,
nace lo nuevo, ¿no? Exacto. Y eso es lo que estamos creando también se está creando con la formación. Y es lo que el culto tradicional, lo que se conoce, bueno, como el culto tradicional, el culto chamánico, no hace. Sí lo hace, pero sí hace lo de exprimir las emociones y lo de vivir la vida así como con toda esa intensidad. Lo que pasa es que como que no pone atención a lo que está creando. Como que no hay una intención de crear nada, sino que lo atraviesa, lo vive, lo siente, pero no está este lugar de yo soy creador de la realidad y yo quiero ir ahora hacia allá. Y una cosa que tiene el culto chamánico, que realmente, o sea, cuando tú estás en esa conciencia expandida, realmente no hay que ir a ningún lugar, o esta obsesión de sanar, de evolucionar, de hacer, realmente eso no, el camino tampoco es ese, no es que haya que sanar 300.000, 400 heridas para llegar a un lugar de pureza. O sea, sí, ese es el camino al final, pero se trata más de jugar, o sea, se trata más de danzar. Sí, de danzar, de yo ahora estoy aquí y esto que estoy aquí igual no me gusta tanto y yo como maga, como creadora, quiero ir hacia allá. Tengo un vestido azul y quiero un vestido rosa. ¿Por qué no puedo tener el vestido rosa? Entonces trazo un recorrido y yo sé que voy a llegar al vestido rosa, pero no sé cómo va a ser y me lo bailo. Y yo sé que voy a llegar porque soy creadora de mi realidad, pero lo más importante es que yo estoy bailando, pero yo sé hacia dónde voy. Que esa es la diferencia. O sea, yo imagino mi realidad, proyecto mi futuro y camino hacia ese futuro, pero a la vez me bailo el proceso. Sí, me imagino ese que decías antes de pensar en el futuro, pensar en el pasado, que no es tan pensar, es sentir e imaginar desde la poesía, ¿no? Lo que hablábamos. ¿Quieres cerrar lo del Tantra, como lo de la libertad, o ya creo que queda claro también? Quedó claro. En ese sentido voy a hablar un poco de la experiencia que he tenido con mis alumnas y alumnos, pero sobre todo con las alumnas, que han llegado muchas mujeres, a ver, también los hombres realmente, muchas personas, que tienen tanta vida en su interior, o sea, que yo las veo y los veo y son dioses, o sea, yo veo dioses, brujas, empoderadísimas, gozosas, alegres, que esa es su naturaleza y yo la veo y es como que solo les falta que alguien les diga, sí, puede ser eso, o sea, eres bienvenida al mundo con todo eso, porque lo que pasa es que la sociedad, la religión y bueno, los mitos anteriores nos han dicho que la alegría, que ese éxtasis, que esa locura, que voy a gritar y de pronto voy a llorar, nos ha dicho que eso está mal y que hay que comportarse como un ciudadano correcto que hace todos los días lo mismo. Entonces, el punto con estas personas, y en realidad con todas las personas, pero la gente que está llegando ahora es como que solo necesita un empujoncito. Lo que hace es eliminar todas las capas que puedan haber que impiden que ese ser saca a la superficie. Y con la práctica diaria, ya poco a poco no va quedando nada que impida que ese ser salga. Y ese ser que sale siempre es una diosa, un dios. O sea, es algo divino, es algo maravilloso, es algo humano, porque nunca te desconectas del humano, que también es lo más bonito, pero a la vez completamente divino. Y de eso se trata. De hecho, la formación que estamos haciendo se llama el oráculo de los dioses. De eso se trata esta práctica para mí, de que cada persona que venga pueda conectar con ese dios y con esa diosa que tiene en su interior, pueda recordar ese poder que tiene, porque realmente somos diosas y dioses encarnados en este maravilloso cuerpo humano que tenemos infinitas posibilidades, de las cuales explotamos muy poquitas, y es una práctica que, o sea, incluso a mí, y bueno, incluso no, a mí cada día me lleva a un lugar mayor, a un lugar más elevado e inesperado también de mi propia grandeza, porque realmente la grandeza que podemos contener es infinita. Y también
Nos han hecho creer que nuestra grandeza es limitada, que somos seres mediocres, limitados, llenos de complejos, que eso es otra cosa, me estoy extendiendo, pero bueno, que eso es otra cosa que en el culto tradicional, o el culto que conocemos tú y yo, se ve mucho desde ahí, como que se va mucho a las vergüenzas, los complejos, como soy un ser inferior en este mundo con todos estos problemas, este sufrimiento, y hacia donde voy es lo contrario a eso, ¿no? Como que somos gigantes, estamos llenos de posibilidades, estamos llenos de luz, estamos llenos también de rabias y de matices, pero como tú puedes ver el arquetipo de una deidad, que tiene todos esos matices, pero es un dios. Bueno, hemos hablado de muchas cosas de las que teníamos aquí en la lista, ¿no? Y creo que se me queda pendiente. Bueno, quizás para yo hablar de mi experiencia o quizás tú, como tú lo ves. De tu experiencia. Claro, desde que me conociste hace 2 años, que no bailaba nada. O sea, bailaba, me movía mi cuerpo de un lugar de mucho complejo, porque al venir de Cuba, donde todo el mundo de alguna manera, casi todo el mundo, bueno, porque yo también vivía ahí, es un bailarín o bailarina, ¿sabes? Potencia muy buena, donde hay mucha chakra abajo de África, muchas dones naturales de la madre tierra, de lo mismo de personas que cantan, que bailan, porque están muy conectados con su chakra de la madre tierra. Yo me movía de una forma muy acomplejada, haciendo eso también. Mi cuerpo tampoco, o sea, para mí era inconcebible el desnudo, ¿sabes? Una cosa que nunca hubiera pensado que fuera posible. Inconcebible también hacer esto, o sea, siento que yo he hecho sin autorreferencial, pero siempre en una posición más alejada, cuidada, o sea, muy cuidado, todo, por supuesto, y aquí ahora me paro a cada rato sin un guión delante de la cámara y a hablar lo que estoy pensando y ya, o sea, como no tengo ese miedo al que dirán o al que es pasajero todo, ¿sabes? Hoy ahora estoy opinando esto y mañana opinando otra cosa, un poco es como me aferro al personaje. Y no sé, que muchas otras cosas, ¿no? A nivel sexual también, como súper importante, porque también uno venía desde el lugar en que el sexo era la penetración, o sea, era ese momento en el que el orgasmo era la eyaculación, que era imprescindible, o sea, los pasos A, B, C, o sea, era como un guión, que creo que es el guión que tiene toda la sociedad, sobre todo la energía masculina, porque esa parásito, no sé ni cómo nombrarlo, virus, no sé, porque son tantas las atrocidades, ¿no? Ese horror grotesco que han metido y nos han vendido, nos han inoculado con ese virus de la pornografía, o sea, una cosa que es completamente antihumana. Y todos tenemos acceso a eso desde muy temprana edad, o sea, es otra de las cosas que, o sea, a mí no me queda ninguna duda que eso es un proyecto mayor global en que los gobiernos son los primeros que hacen eso. Y ahora saber que se puede tener un orgasmo solo con tocarnos, o sea, con la presencia, mirarnos, un beso, o sea, como estar solo en presencia del uno del otro y a veces ni siquiera tocándonos, solo como muy cerca, cuando estás en la presencia absoluta, son estados de éxtasis muy, muy elevados que yo nunca me imaginé que eso podía existir, ¿no? Y lo otro también es que me ha ayudado mucho el buto a ser consciente de todo mi cuerpo, en primer lugar, como muy evidente eso, pero de mi energía, de todos mis centros energéticos, de los movimientos de mi energía. O sea, tú me has visto a mí también 10 que yo tengo horribles, pero no sino porque se están moviendo la energía dentro de mí, o sea, está pasando con mis chakras bajos, con mis chakras como, y puedo sentir ira, por ejemplo, sin saber siquiera qué es lo que está pasando, que es también la Kundalini moviéndose lentamente, ¿no? Dando sus pasos dentro de mí, o disociación. Cuando digo disociación es como mucha energía mental, como mucho caos, ¿no? Como capaz de articular una frase o algo así, porque es como demasiada energía. Y todo ha sido haciendo buto, ¿no? Con buto chamánico, contigo. Entonces, y bueno, no sabemos a dónde va a terminar esto.
porque solamente llevamos 3 meses de formación, estamos en el cuarto. Y este es como una primera formación, primer intento, ¿no? Que además ya yo lo doy por exitoso, que solo vas a hacer 7 meses, por eso, porque es como una primera vez a ver qué sucedería, ¿no? Que ya está probado, que funciona, o sea, ya bueno, luego más adelante a ver a dónde llega esto. Y siguiendo por ahí, quería preguntarte en qué otras áreas, además de la formación y además de como camino espiritual, o sea, se puede aplicar el busto, ¿no? ¿O pensamos aplicarlo? Bueno, está la formación, que voy a explicar un poco también qué es. Sí, bueno, sobre todo que la parte del tarot, que no lo hemos ignorado. La formación es una iniciación en busto chamánico que toma el tarot como estructura, guía, como mapa de los 7 meses. Y cada mes hacemos un arcano, en este caso empezamos del mago al arcano. Está basado también en la estructura numerológica que establece Ra en la ley del 1 para el tarot, donde lo hace en base a 7 y donde cada número 7, en este caso el carro, representa una gran vía, es decir, un gran camino, un gran final. Por eso también lo que decía Fer de la dramaturgia, lo importante que es en la práctica del busto chamánico, porque con ese número 7 del carro de la gran vía, garantizado por Ra y por esas canalizaciones, y también porque resoné con eso, sabes que el viaje va a ser hacia un final feliz, que bueno, con esa concepción de feliz como algo mucho más amplio que la felicidad típica y buena. Cada mes trabajamos un arcano desde las cualidades físicas, o sea, desde la danza, eso sí, es una práctica de danza, y poéticas, psicológicas, psíquicas. A esta formación, si estás en Madrid o si pasas por Madrid, puedes unirte realmente a alguna clase suelta. Ya no puedes estar en la formación completa porque está muy avanzada, pero sí puedes ir algún día a una clase suelta y bueno, ser parte también, sentir la energía del grupo, que ya está bastante... No sé si te interesa la formación o por lo menos eso, pero también si te interesa el busto como tal, chamánico. Sí, ahora. Hay sesiones privadas. Exactamente. Si te interesa un viaje más personal, más íntimo, con mi acompañamiento y solo para ti, incluso puede ser también sesiones privadas con parejas o con grupos de personas que, si tienes un grupo, por ejemplo, de 3 personas que lo quieren hacer, o 4, hay sesiones privadas. Y en las sesiones privadas son sesiones de 2 horas, donde vamos trabajando exactamente un tema específico en el que tú quieras profundizar. Puede ser, por ejemplo, un síntoma físico, como que tengo un dolor en el corazón y yo quiero trabajar en estas sesiones con el dolor en el corazón para ver qué es y sanar eso. O puede ser, yo quiero conectar, por ejemplo, con mi energía femenina, o quiero conectar con la abundancia, o quiero conectar con lo que sea que tú quieras crear. Desde ese punto de vista de, bueno, vamos a abrir tu subconsciente para eliminar todo lo que te impide llegar a ese lugar que tú quieres crear. Y vamos a hacerlo bailando. Entonces, en estas sesiones de 2 horas hay un primer momento de entrada en el cuerpo, de bajar a las sensaciones, de conectar también con lo que sea que está presente en ese momento. Es como una parte más técnica también. Luego hay una lectura de tarot, casi siempre. Y en esa lectura de tarot vamos a trabajar con ese tema específico que tú quieres profundizar. Y luego hay una segunda parte donde como invocamos, incorporamos, inoculamos esa energía que te dijo el tarot que iba a ser beneficiosa para ti, para llevarte a ese lugar, hacia donde tú quieres ir. Entonces hacemos un proceso de apertura al inicio, luego preguntamos al tarot, a los guías, qué es la energía necesaria para incorporar en tu sistema para que tú llegues hacia donde quieres, y luego la incorporamos a través de la danza y a través de mi guía. Y realmente los procesos que he guiado hasta ahora de sesiones privadas a mí me tienen súper contenta, porque siempre se avanza muchísimo en cada sesión, y de una sesión a otra veo cómo florece el ser de las personas que participan.
También tenemos otra posibilidad, que son las experiencias inmersivas, que ya son rituales colectivos, donde invocamos una energía específica, movemos esa energía entre todos los cuerpos con una preparación al inicio y invocamos también esa nueva realidad que queremos crear. Esto a veces son jams, o sea, una jam de 4 horas, donde viene cualquier persona, ya tenga experiencia o no. Y también pueden ser un fin de semana, primero de preparación, de práctica y luego una jam, pero siempre se cierra con una jam. Y guiada por ti, o sea, sí, no. sí. Y muchas veces con música en vivo, en espacios también cuidados. Por ejemplo, hicimos una, que también vamos a poner el enlace debajo, que se llama Sobrevivientes, donde trabajamos con la memoria, con el archivo que es nuestro cuerpo, y a través de mi guía, cada persona profundizó en sus recuerdos de la infancia, recuerdos de su país, porque había muchos migrantes, recuerdos también incluso más difusos y más abstractos, recuerdos de vidas pasadas. Fuimos al pasado, básicamente, desde mi guía y a través del movimiento y la presencia. Y luego regresamos al presente y en la jam lo que hicimos fue agradecer por esa memoria y celebrar porque estamos aquí y ahora. Sí, pero una parte importante que me dices, que para mí es el key de todo. O sea, cuando fuiste al pasado, en esa memoria, ese recuerdo, ese estado en que te sentías aplastado por la vida, de alguna manera, o sea, te sentías que era como retomar los peores momentos de tu vida. En mi caso yo creo que fue muy fácil, porque básicamente eran 2. O sea, los graves así, que yo tuve una enfermedad cuando era joven, tuve una artritis reumatoide, y estuve 3 años enfermo. De esos 3 años estuve varios meses en cama, ¿no? Entonces, retomar ese recuerdo, pero no quedarse en el recuerdo ni el regodeo del recuerdo, sino con la energía y el momento en que saliste de ahí. Que en mi caso, cuando yo salí de esa enfermedad, fue como una transformación tremenda en mi vida, porque realmente reviví, o sea, renací. Entonces conecté con toda esa energía súper poderosa que me hizo salir de esa enfermedad y me hizo además cumplir los sueños que tenía en mi vida en ese momento, que los tenía pasado por 3 años, porque pude estudiar cine, pude mudarme a otra ciudad, cosa que no había podido hacer por la enfermedad. No podía vivir fuera de mi casa con mi mamá y mi abuela, que me cuidaron en ese momento. Y entonces conectar con esa energía fue como, si yo pasé por eso, ¿sabes? Como que puedo pasar por cualquier otra cosa, ¿no? Y eso fue lo más impresionante para mí de ese viaje, porque son viajes, las experiencias inmersivas son viajes, ¿no? Con una dramaturgia, una historia conectada muy con los arquetipos, y ahí va un poco a la otra parte, que es el proceso que hacemos Eva y yo como seres, como pareja, como creadores, que es como la reescritura y transformación de los arquetipos fundacionales. O sea, si tienes una noción de esto, o no sé, quizás hagamos un programa. Yo creo que sobre eso. O sea, muy evidente, solo por tomar muy sencillo, la Iglesia Católica, o sea, como la más básica y simple y sencilla, y por eso quizás se ha difundido tanto. Como todo es culpa, todo es miedo, todo es tristeza, son arquetipos basados en la muerte y en la tortura de un ser humano. O sea, hay un ser humano que está torturado en una cruz y al que la gente le da su energía. Entonces, la reescritura de esos mitos fundacionales, que terminaría en una reescritura de nuestro inconsciente colectivo y en un lugar de paz, amor, armonía en la sociedad. O sea, eso sucede en estas experiencias inmersivas. O sea, yo reescribí mi pasado, en que por suerte ya lo había hecho un poco antes, con otras prácticas y con otra relación y cosas, en quedarme en el dolor de no, yo fui un niño enfermo, bueno, yo pasé por esto, o mismo nosotros somos cubanos, estar reescribiendo, diciendo, no, en nuestro país hay hambre, hay muerte, hay una dictadura. Es como, no, reescribamos eso, porque además tampoco eso es real. O sea, el tiempo, el pasado, el presente y el futuro no existen como tal. O sea, son unas invenciones humanas. O sea, solo queda en la emoción y el recuerdo, como tú lo quieras interpretar, si positivo o negativo, y
y sentirnos como que ha sido y es un privilegio haber nacido en un país como Cuba, un país tropical, un país donde teníamos la naturaleza ahí, donde crecimos con muchos niños riéndonos y jugando, inventando juegos y se iba la luz, pero eso era un motivo para jugar al escondido y a atraparnos sin corriente, que era mucho más excitante aún que si hubiera habido corriente. Entonces como tú narras la realidad impuesta por otros y te dicen, esta realidad es de tristeza o es de culpa o de lo que sea, y es la que tú tienes que vivir. O sea, para nada, ¿sabes? Para nada. Yo soy el creador de mi propia realidad, de mis propias emociones, de mis propios recuerdos, y a través de las experiencias inmersivas creo que nos proponemos un poco eso. O sea, en Sobreviviente éramos 8 personas, si mal no recuerdo, cuando más hemos tenido 10 personas, en la que más ha habido personas, sí, y se mueve mucha energía, porque la energía es exponencial. Cuando yo bailo solo, cuando bailo contigo, se mueve la energía, pero cuando hay 2 personas más, ya eso se potencia muchísimo. Entonces, uno de nuestros sueños es hacer experiencias inmersivas con 30 o 40 personas. Yo sé que para ti sería un gran esfuerzo energético, pero lo que manifestásemos, lo que sintiéramos, la energía como colectiva de esas 30 o 40 personas, sanando uno de estos arquetipos o conectando con uno de estos arquetipos, que puede ser perfectamente el de la abundancia, el del placer, el de la culpa, el de cualquiera, saldríamos completamente renovados, y no solo, sino que eso, por supuesto, una vibración, una frecuencia que irradia y contamina a nuestra familia, amigos y a todos. Con respecto a Sobrevivientes, era específicamente eso, vernos como el arquetipo del sobreviviente, como alguien que ha estado pasándola mal quizás en algún momento, ha estado luchando, batallando, pero al final ha llegado a la orilla, sobrevivió a todo eso que pensaba que era el fin. Y bueno, es una experiencia que realmente quisiera repetir en algún momento, que creo que se puede repetir. Sí. Y bueno, voy a hablarles ahora de otro aspecto de buto chamánico. Sí, ¿qué otras prácticas, qué otras áreas se pueden Exacto. Un aspecto muy importante que también es muy significativo para mí a nivel personal es el área de la interpretación, el área de la actuación, y específicamente para cámara, porque también es en lo que trabajamos Fer y yo. Queremos seguir haciendo películas usando el buto chamánico como método para formar actores. Ahora, ¿por qué funciona como método para formar actores? La mayoría de los métodos de actores se basan en técnicas que tú aprendes, como te aprendes una técnica de bailar ballet, por ejemplo, y luego repites y las usas para tener una presencia real, verdadera, frente a cámara. Hay muchas técnicas, de las más avanzadas, que sí buscan esa autenticidad. Por ejemplo, el método Meisner, que es un método que he practicado, y también el proceso creativo de John Strasberg, busca conectar con la organicidad en el momento presente, con lo que te está atravesando a ti como ser humano en ese momento y tal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el buto va a un nivel de presencia que está más allá de cuáles son mis emociones en este momento. Porque cuando yo estoy viendo mis emociones, por ejemplo, ahora estoy triste, estoy incómoda, o me duele aquí, todavía estoy en la conciencia del ego. Y todavía estoy en un lugar donde yo, Evelyn, estoy sintiendo esto y tengo que hacer tal personaje y tengo que llegar a ser tal personaje. Pero el buto te lleva al lugar del subconsciente, donde es el subconsciente quien te mueve, donde es el subconsciente quien hace que tú te muevas. Entonces, al usar las herramientas del buto para llegar a ese lugar donde tú te deshaces de ti misma y conectas con el subconsciente, entonces ahí se puede sembrar
la semilla del personaje. Tú puedes, o sea, la idea es hacer prácticas donde tú te relaciones con ese personaje que tú debes encarnar desde un lugar del subconsciente, es decir, un lugar poético, un lugar onírico, un lugar más sensitivo, un lugar donde tu personaje no es algo que ya tienes como súper definido, que ya tú supiste describir, que ya tú te sabes su historia, sino que es más bien como un dibujo difuso, un misterio. Y entonces desde ese misterio te comienzas a relacionar con eso como un misterio sin necesidad de que sea otra cosa, sin necesidad de tú aclararte incluso qué es lo que sientes por esa persona, incluso cuáles son las emociones de esa persona, incluso cuáles son los recuerdos de esa persona, sino que tienes pequeños destellos, pequeñas sensaciones que te atraviesan. Y entonces desde ahí es como que se baja a esa raíz y se conoce el personaje desde ahí, y poco a poco se va entablando una relación en la que ya tú has invocado esa presencia a través de varias prácticas, y esa relación va subiendo a la superficie, y entonces es que transforma tus gestos, transforma tus palabras, transforma tu manera de decir los textos, y ya sale natural. O sea, ya tú tienes incorporado a ese ser, a esa entidad, que al final son creaciones, son seres que realmente existen, porque existen en la imaginación, ya lo tienes incorporado en tu cuerpo, ya lo conoces verdaderamente desde un lugar de intimidad que de otra manera no podrías acceder a ese nivel de intimidad. De otra manera te lo estás inventando. Y de otra manera también, que es lo que pasa muchas veces con actores muy orgánicos, que sí están siendo atravesados por ese personaje, pero a través de sus propios filtros físicos, mentales, psicológicos. Y yo siento que cada vez más personas y el mundo se está polarizando hacia esas personas. Es que la energía no te engaña. La energía no la puedes engañar, no puedes mentirle. Y ya esas técnicas que llevamos usando hace 50, 60, 70 años se notan. Y cada vez las películas tienen que ser, por obligación, más efectistas, más rápidas, más de corte, más de estratagema y de efectismo, para que tú engañarte un poco, ¿no? Y venderte y cautivarte con la energía que te quieren transmitir. Ya dijimos antes que nunca, casi nunca es una energía positiva, ¿no? Entonces lo que se busca es como canalizar esa energía y ser. Y dejarla ser. Que yo, por ejemplo, no tengo práctica como actoral, aunque sí he dirigido actores y sí he practicado, ¿no? Y he estudiado la dirección de actores, que no es lo mismo que ser actor. O sea, me hubiera gustado, y ahora un poco lo estoy haciendo, actuar más. Y en las clases donde hemos hecho ejercicios parecidos a esto, yo lloraba, casi, bueno, sí. Y para nada ser una persona conectada así con el llanto, o sea, es muy, muy difícil. Llorar no me propuse para nada llorar tampoco en ese ejercicio, y transité en unos minutos, no recuerdo cuántos, porque realmente yo no estaba presente. O sea, fue como así como que te enajenas de la escena, te enajenas totalmente de la presencia, de lo que estás haciendo, pero como con la técnica que se ha trabajado tienes tan asumido el texto, o sea, no te enajenas del texto, entonces el texto fluye con la presencia que estás, con la emoción, con el ser que estás invocando de alguna manera, ¿no? Eso fue lo que me pasó. O sea, yo nunca perdí el texto, y bueno, no me pasó a mí, me pasó a todos los que hicimos el ejercicio. Nunca pierdes el texto, pero sale de una manera que no puedes prever. O sea, es imposible decir, ahora va a ser más, no, sale. Y eso, bueno, ese día nos firmamos, quizás si repetimos firmamos, pero bueno, tenemos este taller en enero que vamos a hacer para todos los que se apunten, creo que sí, sobre todo para actores, aunque ni siquiera es imprescindible que sean actores, porque ya solo con las prácticas, con el taller, con el ejercicio, ya vas a sanar cosas, porque va a habitar el cuerpo, a conectar con emociones que tienes hace un montón guardadas ahí, que ni siquiera ya has ignorado tanto que ya estás en modo automático con él. Y es algo que además a mí y a ti, que tenemos experiencia y trabajamos, y es como,
me sorprende mucho cómo el 90-95% de las personas no son capaces de sentir ni captar esto, y mucho menos tampoco del ámbito cultural. Es que los actores van por la vida en un modo en que, como ellos están constantemente cambiando de piel y constantemente cambiando, porque conectar a estos niveles es muy agotador, y los entiendo, pero lo que estamos proponiendo precisamente es que no sea agotador, que no sea el sufrimiento de realmente encarnar a alguien que está haciendo algo, no sé, una pérdida familiar, o sea, las emociones clásicas que se ven. No funciona así, porque yo después de esa práctica me sentí mucho mejor y no me sentí que me llevaba el trabajo ni la caca a mi casa, que es lo que evitan todo el tiempo los actores, y por eso además te entiendo que lo evites, o sea, no te estoy criticando, pero vas por ahí por la vida pululando como un ser que no conecta con sus emociones, que no está completamente así en un personaje. Tienden a ser otro personaje que se crean, como nos creamos todos, pero ellos aún más fuera de la vida, ¿no? En su vida real tienen varios personajes. Entiendo que es una protección, pero en este sistema que hemos trabajado no hay necesidad de tantas capas de protección. Bueno, a ver, porque yo hablo también de la experiencia de actriz. Bueno. Hay algo que yo creo que todos los actores lo sienten, y es una especie de sufrimiento por mentir. Yo creo que lo sienten, la mayoría. Y si no lo siente, y si no está ahí en la superficie, es algo latente y que tiene que estar en su ser, porque el espíritu o el ser no, o sea, les resulta demasiado pesado tener que fingir, tener que aparentar, tener que actuar. Y eso es algo que yo sentí muchísimo en todo mi proceso como actriz, y sufrí muchísimo también de muchos maestros que me obligaban a fingir. Entonces, ese sufrimiento es el que siempre me ha llevado a mí a querer encontrar una técnica donde yo no tenga que fingir, donde yo no tenga que pensar tal cosa para llorar, porque no me siento cómoda de esa manera, y creo que realmente el alma o el ser de ningún actor se siente cómodo haciendo esas cosas. Entonces, esta técnica y el taller que vamos a hacer lo que busca es eliminar ese sufrimiento, porque, de nuevo, el mundo chamánico, ya con todo lo que les hemos explicado, a donde vas es a un lugar gozoso. Es un lugar gozoso donde tú te relajas, donde desapareces, en el sentido de que desaparece tu identidad, desaparecen también esos condicionamientos mentales que te dicen lo estás haciendo bien, mal, lo tienes que hacer así, gozado, y simplemente te entregas a ser atravesado por algo que en un principio lo que busca la técnica no es hacer una buena actuación, sino esa posibilidad de permitirte ser atravesado cada vez más. Y eso es muy relajante y es muy natural. Y de esa manera, en un proceso, digamos, con un personaje específico que tengas que preparar en un tiempo, siguiendo esa técnica, el personaje solo va naciendo, como nace una planta, como nace una flor, de una manera natural. De hecho, sin desgaste emocional. Sin desgaste emocional, físico, mental, simplemente siendo, invocando eso y dejando que vaya surgiendo. Y eso es justamente lo que vamos a trabajar en el taller del 24 y el 25 de enero, que pondremos la información. Pero bueno, son 2 días, obviamente el proceso para llegar a grandes niveles actorales, lo mejor es que sea mucho más largo, pero en esos días ya seguramente que se van a ver cosas súper maravillosas, porque en 2 horas hemos visto los cambios. Sí, yo como director y también que voy a hacer vamos a hacer trajes juntos, voy a trabajar el proceso más de cámara, de iluminación y de dirección ya ante la cámara, donde voy a trabajar sobre todo la mirada, que es muy importante, o sea, se actúa básicamente con la mirada, o sea, toda la verdad está en la mirada, en el rostro, o sea, enseñar un poco también cómo mirar, a dónde mirar, porque si la mirada no está iluminada no está transmitiendo mucho. Esa es una de las cosas que yo voy a trabajar, como ser consciente, sin necesidad, muy sutil y muy incorporar, saber dónde está la luz, dónde está la cámara, cómo pararte
justo en el lugar exacto donde está la luz y la cámara, porque sí es cierto que muchos directores a veces cuidan eso, pero muchos otros no. Y por eso tú ves un actor que está fenomenal en una película y en la otra tú dices, bueno, ¿qué le pasó? Y dices, bueno, él solamente es un actor, está haciendo una herramienta y fue mal utilizada. Pero lo que queremos precisamente es que tú no dependas de una buena dirección, que tú sepas encarnar el mejor actor siempre en cada papel que vayas a hacer. Eso es una de las cosas que vamos a hacer. Otra de las cosas es que yo voy a filmar todo el proceso, o sea, voy a filmar los primeros ejercicios, los segundos, los terceros y la escena final, y se te va a entregar a ti todos esos ejercicios para que tú mismo seas capaz de ver la evolución, porque va a haber una evolución en tan solo 2 días, porque lo hemos visto hasta en una clase, cuando se repite con nuevas pautas la evolución. Así que, o sea, yo creo que es un taller impresionante y tenemos muchas ganas de hacer, y además de que tú recibas y ver los resultados en las personas motivadas y en los cuerpos y en los seres de los participantes. Y para cerrar, bueno, nada, que todo esto también que estamos hablando totalmente abierto a debate, o sea, nos encantaría también que la gente mencionara otras prácticas o su opinión o sus experiencias, que sepa que esto, sobre todo un trabajo creativo, o sea, a Evelyn le nace, como un poco siente que su llamado, transmitir esta creación del culto chamánico, pero más que nada nuestro llamado es crear arte, ya sea una experiencia inmersiva filmada, una película, sobre todo, porque bueno, actriz y director, que co-creamos todo el tiempo juntos, o sea, lo hemos hablado en otros capítulos de nuestra energía masculina y femenina, o sea, cada uno complementa al otro y hace que las creaciones que hagamos sean, no iba a decir perfectas, o sea, que estén muy integradas en cuanto a esta visión masculina y femenina que está y el equilibrio y la armonía que está totalmente jodido en la sociedad, o sea, no hay otra forma de decirlo, y que nosotros trabajamos muchísimo eso todos nuestros días, tanto en nuestra relación como en nuestras creaciones. Y que nada, ha sido un placer estar aquí hoy. Yo creo que a mí me ha gustado. Tuvimos nuestros conflictos al inicio, yo creo, no los vamos a mostrar, por supuesto, que yo me metí en mi personaje de entrevistador. Parecía que estaba entre la NBC o algo así. La buena, pero bueno, con la práctica igual haremos más conversacional y el diálogo, ¿no? Que es lo que más se quiere, la escucha y el diálogo. Ciérrate. Muchas gracias, Fer, por entrevistarme. Y eso, muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta el final. Siempre agradezco eso porque realmente si llegaron al final es porque les interesa el contenido y les llega. Entonces, que esta información llegue a quien deba llegar y que genere las transformaciones que ha generado en nosotros. Es mi mayor deseo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Que todos los seres sean felices.